Buenos días, nosotros somos el equipo 4 de Historia y les vamos a presentar nuestro PIA, que es Panorama en México para los próximos 10 años debido a la pandemia, en nuestra opinión. El equipo está conformado por Jessica Robledo, Daniela Calvillo, Raúl Ramírez, Eduardo Morales, Eduardo Camarillo y yo, Frida Patrón. Movimiento social. Gracias a la pandemia pudimos ver las carencias de la población mexicana. Por ejemplo, se puede observar que la gente todavía no puede dimensionar del daño que genera la ineficacia del gobierno ante situaciones nuevas. Como bien sabemos, el virus se incrementó principalmente por la irresponsabilidad y falta de compromiso ciudadano. Sin embargo, esta pandemia llegó a México ya con una crisis económica, con gente y un gobierno intolerante. El panorama en México, como en el mundo, se determinará en los primeros años. Pensamos que el futuro dependerá de cómo se maneje el reinicio de las actividades alrededor del país. Es cierto que la economía empieza a restablecerse poco a poco, pero del lado social es un futuro indefinido de cómo la población podrá retomar actividades escolares y deportivas. Los tramos que trajo la cuarentena será un punto a destacar y la confianza que tendrá la población para poco a poco recobrar su normalidad. El panorama dentro de 10 años será cómo recuperar una nueva normalidad y estar preparados socialmente para crisis similares en el futuro. Muy bien, en el aspecto político, en cuanto al aspecto político del país se refiere, los mayores ponientes son los partidos políticos. Actualmente se vio una situación de contraposición entre dos bandos, aquellos que apoyan al gobierno de Morena y su contraparte, los que están en desacuerdo. Debido a este conflicto, existen muchas campañas y propaganda a favor y en contra de este. A su vez, analistas y economistas como Schettino reconocen a este gobierno y nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador como un presidente populista. Otro punto a considerar en cuanto al aspecto político es la pandemia, ya que esta será muy determinante para esta, debido a que las acciones para combatirlas son muy seguras. A la gente si estaría inclinada a apoyar a algún partido o a otro, se hace Morena, PAN, PRI o partidos independientes. Nuestra visión a 10 años en cuanto al país es el apoyo absoluto de este tipo de política. ¿Cuál política? La política de Morena y nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Si está bien o mal, eso ya depende de cada uno de nosotros. Consecuentemente, vemos muchos movimientos sociales por parte del pueblo a raíz de esto, como anteriormente se ha dicho, a la vez que la economía será afectada por este tipo de decisiones. A su vez, consideramos que habrá dos momentos cruciales para la política: el fin de la pandemia por el COVID-19 y el sexenio de AMLO. ¿Por qué estos dos? La pandemia por las acciones llevadas a cabo para combatirla, y el fin del sexenio de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador por todas las promesas de campaña, verificar si se cumplieron o no. Esta imagen, la que estamos viendo, es del AMLO Tracking Poll, que es un ejercicio estadístico diario sobre si tiene buena aprobación o desaprobación el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta consulta es de Roy Campos por el periódico El Economista, y de acuerdo con Campos se trata de una medición digital de la función pública. Lo que estamos viendo aquí en la imagen es que desde antes de la pandemia la aprobación del presidente ha ido disminuyendo y llegando hasta números rojos durante el inicio de la pandemia, pero ahorita ya se encuentra en números verdes a finales del 2020. Hablando del movimiento económico, en nuestra investigación encontramos que la agencia calificadora Moody's recortó nuevamente su estimación de crecimiento económico para México en 2020 y prevé que la segunda mayor economía de América Latina se contraiga un 10% debido al prolongado efecto de la pandemia coronavirus. La economía de México se contrajo un histórico 17.3% en el segundo trimestre del año, y las previsiones no son alentadoras, pues el consenso de un análisis de resultados en la encuesta mensual del banco espera una caída del 9.9% este año. También Moody's añadió que las medidas de confinamiento serán persistentes hasta que no se libere una vacuna contra el coronavirus a nivel global. En pocas palabras, estamos viviendo un descenso económico histórico debido al coronavirus, y en mi opinión siento que no se puede evitar, puesto que hay muchos negocios que deben de ser cerrados o en el peor de los casos clausurados, pero también creo que deberíamos de nosotros como población ser un poquito más conscientes para que no se cierren o clausuren esos negocios, ya que muchas veces es por muchas personas ahí. Entonces, si somos un poquito más conscientes y no salimos tanto
creo que la economía puede llegar a crecer o en todo caso puede no disminuir, o sea, nos podemos quedar ahí y ya el otro año intentar subir de nuevo. Ahora podemos ver aquí la gráfica donde muestran algunos de los datos que nos mencionó mi compañera Frida. Ella mencionó sobre un descenso y pues aquí podemos ver que México tuvo un descenso económico muy grande. De hecho, esto con fuentes del INEGI y con otras organizaciones dieron a conocer que estas cifras, toda esta información, fue muchísimo más grande a como se había presentado en el 2009, cuando surgió la pandemia de la influenza H1N1. Varias estadísticas y varias organizaciones mostraron que el descenso sobre la pandemia del COVID fue muy grande y fue muy extrema, por lo que podemos ver que descendió 18.9% nuestra economía en el segundo trimestre. Ahora hablando también sobre los trabajos, porque también fue como una consecuencia por el movimiento económico, investigando encontramos que entre mayo y marzo, que fueron los primeros meses de esta pandemia, se eliminaron 1.030.363 puestos de trabajo, lo cual fue un poco preocupante para toda nuestra sociedad. En junio, con la nueva normalidad que empezaron a establecer los centros de salud y todos los demás, se establecieron 83.311 empleos formales, pero eso no quita que fueron muchos empleos que se quitaron por el hecho de esta pandemia. Después, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en julio solo se han perdido 30.000 empleos en el sector formal. Otra cosa que también, mientras investigamos, pensamos que con esta nueva normalidad, el movimiento económico y todo lo demás podría regresar a su operación, con su regreso operativo, es decir, que mejore nuestra economía al nivel en el que estábamos, pero viéndolo de unas estadísticas, esto va a tomar un poquito más de tiempo y como dijo mi compañera Frida hace un momento, puede que el próximo año, si seguimos con estas nuevas reglas y con todo lo demás, tal vez podremos salir adelante. Eso fue todo por el equipo 4, esperemos que les haya gustado nuestra información y nuestro punto de vista. Gracias.